Bueno, De ahí, profe. sí, espectacular. Ay, ahora salió otra vez, entró Keila, no sé qué pasó. Yo compartí, profesora. Señor, Ahí te sale, profe. no, Keila Antunes dice en la pantalla. Uli, compartir nomás, no llevo, le voy a apreciar. Ya compartí nueve. Qué cómodo que está, ¿eh? Uh, ahora ya salió. ¿Está? ¿Ya apareció? ¿Se fijaron ustedes que nosotros vimos toda la parte general, algunas definiciones, que es lo que vamos a estar usando constantemente? Por eso que hicimos hincapié también en eso. Y cuando hablamos de todo el mundo microbiano, hablamos todo de los microorganismos y que teníamos que tener en cuenta ese componente del peptidoglicano es el que les ayuda según la cantidad que tenga la capa de la pared celular y que retenga ese colorante. Es decir, es una bacteria o un microorganismo gram positivo o gram negativo. ¿Se acuerdan? Que dimos toda esa estructura, hablamos todo de eso y después estuvimos diciendo que aquellos microorganismos que tenían formas alargaditas eran considerados bacilos. Lo que tienen las estructuras redonditas son los que son considerados cocos. Y los cocos, tenemos una familia, la primera, al hacer toda la clasificación, ¿verdad? De cocos gram positivo, cocos gram negativo, porque tampoco se colorean no retienen el colorante básico, entonces son gram negativos. Según sus estructuras, ¿se acuerdan que algunos estaban unidos por cadenas cortas o cadenas largas y eran estrechos? Eso dieron hoy con el profe, ¿verdad? Los estrechos. Hablaron de eso, estreptococo, ¿sí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. bueno, entonces, según la formación de estas estructuras, entonces, si tienen cadenas de A2, de A3, de A4 y a una veces cadenas largas, así como un collarcito, forma el grupo de los estreptos. Y en el caso del estáfilo, se agrupan y forman como racimos de uvas. Y ahí le tenemos entonces al género Staphylococcus. Y tanto el género Streptococcus como Staphylococcus pertenece a la familia Micrococcacea. Entonces, a mí me toca conversar con ustedes sobre Staphylococcus. El género Staphylococcus es un género que es considerado patógeno como el estrepto también. Hay micrococos que tampoco son patógenos, entonces vamos a tener algunos estreptos que son patógenos y otros no patógenos. Y después tenemos algunos los planococos, que son unos cocos que son, su hábitat son los animales marinos. Entonces, pero a nosotros en la parte médica nos interesa esta parte de lo que vamos a ir conversando. Tenemos entonces ese grupo. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ir viendo un poco cómo vamos a ir hablando de estos temas. Le tenemos entonces, en primer término, pasamos por la siguiente, por favor. Eh, Vamos a tener a la familia Micrococcacea, dijimos, género Staphylococcus, tenemos Staphylococcus patógenos, tenemos lo que no son patógenos, y bueno, y así vamos a ir conversando sobre estos temas. Bueno, tenemos estafilococo, los micrococos no patógenos y los otros, como dijimos, los los micrococcus, o planococcus, que son de su hábitat, se encuentran los animales marinos. Bueno, siguiente.
Ahora, el estafilococo se presentan, como dije, en forma de racimos de uva. Entonces, agrupados. Hay varias especies, llegando a 40, y hay muchas subespecies. Estos cocos, algunas características de la estructura, entonces no se mueven, por lo tanto son inmóviles, no tienen flagelo, por lo tanto, como algunas bacterias. Son anaerobios facultativos, que pueden crecer en medios que no tienen oxígeno también. Al colorarse con el reactivo o por la técnica de Gram, estos son Gram positivos en racimo. Entonces, cuando yo hacer una coloración de Gram y veo esa estructura, ya tengo que estar pensando que son unos estafilococos. No tienen esporas. Otra característica, al hacer la prueba bioquímica, estos tienen, si yo le pongo a hacer una prueba para fermentar azúcares, producen fermentación de algunos azúcares, pero no producen gas. Entonces, esas son características que tenemos que ir teniendo en cuenta para ir haciendo las agrupaciones, ¿verdad? Y entonces así vamos a decir, bueno, estos son fermentadores de azúcares, estos no producen gas. Podemos ir diciendo, estos estafilococos son, por ejemplo, coagulasa positiva, son, bueno, hay ciertas características que tiene que tenerse en cuenta para ir ubicándole en el lugar que le corresponde. El siguiente. Bueno, acá tenemos una clasificación. Tenemos las familias Streptococcacea, la ACLE, ¿verdad? Streptococcacea. Entonces va a tener los géneros estafilococos. Y entonces estos estafilococos tienen muchas especies, no precisamente algunos que son considerados que son patógenos. Muy bien, tenemos que tener en cuenta que acá hay un estudio muy importante de la coagulasa, porque tiene una enzima que coagula al plasma. Entonces dice coagulasa positiva. Entonces ahí yo ya me voy a ir guiando para saber cuál es el que corresponde a un patógeno. Acá tenemos en la fotito la prueba de la coagulasa. Hay un tubo que está todo líquido, no coaguló. Corresponde a este azul. O sea, vamos a decir coagulasa negativa. Y el que dice coagulasa positiva, que está en este tubo, se hace la prueba, se cultiva el material, si crecen las colonias con características de estafilococo, le pongo en presencia de plasma y esto coagula, queda así como la gelatina. Entonces, yo a todo ese grupo le voy a considerar estafilococo coagulasa positiva. Ahora, entre esos que tienen coagulasa positiva tenemos una especie que es el Staphylococcus aureus. Ese Staphylococcus aureus es patógeno, altamente patógeno. Y hay otros. Ahora, en el grupo de las coagulasas negativas, le vamos a considerar el Staphylococcus epidermidis y el Saprophyticus, y después hay otras especies. Hay también otros géneros que podemos considerar, ¿verdad? Se pone otros. Y no se le considera su coagulasa porque no corresponde. Y estas varias especies pues vamos a ir viendo entre los no patógenos y qué es lo que hacen cuando están presentes, o sea, que son considerados como oportunistas. Bueno, ¿se entiende? Y acá, como les dije, esta es la prueba muy importante que hay que hacer para seguir el grupo, ¿verdad?
hacer mi sistemática. Bueno, estos que son gran negativos van a quedar acá, los gran positivos van a ir allá. ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a ir con el siguiente. Bueno, ¿qué propiedades generales van a tener estos estafilococos? Estas son propiedades que vamos a tener en consideración porque acuérdense que son microorganismos de forma redondita. Bueno, son muy resistentes al ambiente, ¿verdad? A lo que puede ocurrir en el ambiente. Es la bacteria más resistente. Pueden estar aguantando altas temperaturas, desecación. Entonces, hay que tener muy en cuenta que fácilmente puede estar contaminando de repente a la gente. Bueno, otro es que es la más resistente de las bacterias, ¿verdad? No forman esporas, que es muy importante, porque después vamos a ver bacterias que forman esporas. Resisten a la deshidratación, o sea que por más que haga calor y están en el ambiente, ellos están viables ahí. Son resistentes al calor y toleran la acción de muchos desinfectantes. Yo les puedo poner ciertos desinfectantes y no, sobre todo esos desinfectantes comunes, no van a actuar. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta para ir a la hora de tomar una decisión y hacer la diferencia, ¿verdad? Entre los que son patógenos y no patógenos. Ahora, el siguiente, acá es para hacer una ilustración. Más o menos llegan a 10 milimicras, vieron que forman grupos de racimo, ahí, ¿verdad? Son grupos de racimo. Este es un material que se obtuvo, ustedes vieron que es limpio, puro se dice. Se tomó un material X de un paciente seguro y se hizo un extendido. En el extendido yo miro en fresco. Cuando miro en fresco, si hay como una secreción purulenta, voy a encontrar acá muchos restos de células, de neutrófilos, etcétera, ¿verdad? Pero como acá no hay esto, o sea que eso que yo tuve primeramente, que miré en fresco, luego llevé a cultivar, cultivó y de una colonia yo saqué, hice un extendido. Coloreé con el gram y esto es lo que tengo. Es un cultivo puro, compatible o no con estafilococo, por estas características que le estoy dando. ¿Es compatible o no? ¿Se puede decir que es un estafilococo? Sí, profe. Se puede decir. ¿Por qué? Porque presenta estas características. Están agrupados en forma de racimo de uva, son gram positivos, son cocos gram positivos, y es la característica que presenta el estafilococo. Estas son esas colonias, estos que vimos agrupados, pero en observación con la microscopía electrónica. ¿Se dan cuenta? Son todos forma circular, y estos son cocos, están agrupados en racimo de uva, parece la verdad cacho la uva, pero está mirado con microscopía electrónica. Bueno, a ver si vemos la siguiente. Aproximadamente un 80% de la población está colonizada por estafilococos aureus. Pero, ¿qué quiere decir? Transitoriamente, 80%. O sea que en un momento puede estar poblando alguna parte de este microorganismo de un ser humano, pero luego desaparece transitoriamente. Puede durar días, horas y luego desaparece. Pero hay un grupo que compone un 20-30% que está colonizada permanentemente. ¿Y dónde pueden ser esos lugares que pueden pueden ser unos portadores, como se dice? Puede estar ubicado en las fosas nasales, en la garganta, perineo, axilas. De repente esto se inflama y puede aparecer los abscesos, ¿verdad? El recto, que salen unos forúnculos ahí.
También el personal de salud pueden estar colonizados porque ellos están constantemente en contacto con pacientes que pueden ser portadores, como se dice, y estos pueden hacer de transportadores. Después la persona diabética, ustedes saben que están con su inmunidad muy, muy baja también, y entonces ellos también pueden tener algún problema con los estafilococos. Los que están haciendo diálisis, los dializados, tienden a estar más colonizados, ¿sí? Porque están expuestos. ¿Quiénes son? Personas consideradas inmunodeprimidas porque y tienen las defensas bajas y constantemente, si es 1 o 3 veces a la semana, tienen que estar conectados a la máquina, a un catéter que se le pone un chan ahí para que pueda pasar el líquido y estar haciendo la limpieza del riñón, ¿verdad? Bueno, entonces eso es en cuanto a la colonización. Ahora, podríamos ver un poco especies patógenas, o sea, aquellos piógenos, que aquellos especies de estáfilos que pueden estar produciendo infecciones que producen piógenes, pus, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta, ay, perdón, manifestación clínica distinta vamos a tener en esto. Por ejemplo, puede haber un absceso, puede aparecer un grano. Hay muchas veces que hay gente que tiene todo granito en la cara, que tienen puntitos, y eso no hay que tocar porque se puede estar contagiando, puede ser causado por estáfilo. Algunos tienen algunas pústulas o forúnculos, ¿cómo se llama? Es como un absceso grande, rojo, que tiene una boquita. Entonces, eso le llaman forúnculos. Puede invadir tejidos más profundos y puede ir al pulmón, causar una neumonía, estar afectando el hueso, osteomielitis, ir hacia el cerebro, meningitis, y puede estar produciendo una artritis causada por estáfilo. Hay que diferenciar de una artritis reumatoidea, ¿verdad? Bueno, también estos estáfilos pueden causar intoxicaciones y puede dar el síndrome del shock tóxico, que es abreviado SST, síndrome de shock tóxico, por la presencia de una toxina, ¿verdad? Intoxicación que puede ocurrir también con los alimentos. Estos alimentos pueden estar contaminados por esta bacteria. En el trópico hay una especie de piomiositis, se llama. La piomiositis también es una afectación causada por el estafilococo aureus y es muy común en esa zona. ¿Me entienden? Ahora vamos a pasar a la siguiente. Acá tenemos el estafilo aureus. Acá, como vemos, todo agrupado por microscopía electrónica. Pueden estar, como dijimos, de forma normal en la nariz, nasofaringe, en la piel, perineo, en la parte gastrointestinal y podemos encontrar la parte genital. Pueden ser causantes de forúnculos, que son unos abscesos bastante dolorosos, ¿verdad? Rojo, que tienen boquita cuando ya maduran, después secretan pus. El carbúnculo, entonces se habla de carbúnculo estafilocócico, porque está el carbúnculo que vamos a ver después, causado por un bacillus, el bacilo anthracis, por ejemplo, que tiene esporas. Pero en este caso hablamos de un carbúnculo porque tiene ese aspecto, después de que se secretó toda su sustancia, aparece como una costra purulenta. Puede producir también el impétigo, necrosis epidérmica, tóxica, puede dar una neumonía, dijimos, osteomielitis, meningitis, puede afectar el corazón.
pues en el caso de que por ahí haya un cambio de válvula y esa prótesis se contaminó, puede hacer una endocarditis o una endocarditis de luego directa o a través de prótesis, ¿verdad? Puede hacer una mastitis en las mujeres que están dando a amamantar y muchas veces produce mucha leche y no sale y entonces ahí se produce una inflamación, infección por estáfilo. Puede haber una bacteremia, afectar el sistema circulatorio en la sangre, vamos a encontrar estáfilo, vamos a encontrar en el acceso, en enterocolitis, en infecciones urogenitales y como le dije, puede dar el síndrome del shock tóxico, SST, es la abreviatura. Bueno, después, otra cosa que tenemos que tener en cuenta en la especie patógena, que es el Staphylococcus aureus, antes le llamaban albus porque la colonia parecía medio blanca. Entonces forman colonias que tienen un color amarillento en la mayoría de los medios de cultivo. Estos pigmentos están dados por una sustancia que es el beta-caroteno. Y esta es la fórmula del beta-caroteno. No le vamos a pedir que se aprendan de memoria esa fórmula, sino es para ilustrar, para que ustedes tengan en cuenta cómo están los carbonos unidos a los hidrógenos, están en forma lineal, hay la estructura cerrada como un hexágono y después están abiertos. Entonces esta es la fórmula del beta-caroteno. Bueno, ¿se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta no hay, verdad? Bueno, muy bien. Ahora también tenemos que ver que hay algunos componentes y productos que se pueden ver en un estáfilo. Vamos a considerar la cápsula. Las cápsulas eran lo que rodeaba al microorganismo y le daba para la defensa, para evitar que, ¿se acuerdan? Se ha fagocitado por los fagocitos, los macrófagos, etc. La mayoría de los estáfilos producen una microcápsula, o sea, una pequeña capa que les rodea, ¿no? Es como las cápsulas enteras, por lo que podemos ver. Se han identificado varios tipos de estafilococo, entre 11 por ahí, de los cuales hay tipo 5 y tipo 8, en un 75% que se encuentran en las infecciones que se producen en los humanos. El tipo 5, el Staphylococcus aureus, es lo que se considera meticilino resistente, o sea que es resistente a este producto. Y entonces yo no tengo ya por qué darle porque no le va a hacer efecto. El del tipo 5, entonces, es metilino resistente. Los tipos son químicamente relacionados. Todos los tipos están relacionados químicamente. Entonces, vamos a ver un poco el siguiente. También podemos considerar que hay proteínas de superficie. Tenemos unas proteínas que es tipo A, que es una proteína llamada adesina, la antifagocítica y la proinflamatoria, que se ve en el caso de la neumonía. Los componentes de la superficie microbiana se reconocen en la molécula que se adhiere a la matriz extracelular. Entonces, hace un papel importante en la colonización cuando se trata de estafilococos que van a invadir, por ejemplo, el tejido del huésped o hospedero. ¿Se acuerdan? Que nosotros hablamos la otra vez. Hospedero o huésped son iguales. Es el humano o la persona que está recibiendo al microorganismo. Y entonces, si hay una colonización en los tejidos, porque estamos hablando de un tipo de proteína, es un papel importante, entonces, que va a colonizar ese grupo en la
en el tejido del hospedador. Bueno, ahora si tenemos en cuenta un poco la fisiopatología, podemos ver que hay estos estafilococos dijimos que producían toxinas, actúan también por medio de sus toxinas. Tenemos las toxinas alfa, beta, gamma, delta. Entre esas toxinas podemos ver la espoliatina y la enterotoxina. Esta va a estar en el intestino, esto va a afectar la piel. Entonces, estas toxinas van a estar presentes en lo que se conoce con el síndrome de shock tóxico, el SST, síndrome de shock tóxico. Entonces diríamos, toxina del síndrome de shock tóxico 1. Y después tenemos otro que produce en la piel necrótica, o sea, destruye la piel. Otras toxinas que participan en la neumonía y en el caso de cuando afecta huesos, osteomielitis, ¿verdad? Bueno, ahora, en cuanto a de los componentes de las citotoxinas, las toxinas del tejido, estas forman, poros, son formadoras de poros que producen entonces el daño a la célula. Hay toxinas pirogénicas, o sea, que producen temperatura, toxinas que liberan citocinas en respuesta inmune, ¿verdad? Están las heterotoxinas, que corresponde al grupo A y E, heterotoxina A y E. Y entonces a esta le vamos a encontrar, por ejemplo, el caso de que haya una intoxicación alimentaria y en el caso del síndrome de shock tóxico. Otra característica que podemos ver es que esto es resistente al calor, pueden soportar 100 grados por media hora y no se destruyen casi. Producen, por ejemplo, cuando se está hablando de los alimentos, por ejemplo, en los postres, como los flanes, pueden estar contaminados. ¿Y cómo? Porque a lo mejor la persona que está que tiene que ver con la preparación de estos alimentos son portadores o tienen el estafilococo en algún lugar. Pues, ¿se acuerdan que hablamos de portadores que pueden estar en la nasofaringe, en las fosas nasales, etcétera? También puede estar contaminando y producir problemas en la leche cruda. Es importante que se tenga en cuenta qué tipo de leche y cómo nosotros estamos alimentando, ¿no? Cuando consumimos leche. Tenemos, por ejemplo, que también pueden ir a contaminar las cremas. O sea, que para ellos eso es un medio de cultivo. En las cremas tenemos, por ejemplo, huevo, azúcar, leche, harina o maicena. Entonces, también en los helados que se hacen de la crema pueden estar, pero están actuando por su toxina. En las salsas que se preparan hay que tener mucho cuidado, las mayonesas, etcétera. En los pescados, por eso que hay que tratar de cuidar la cadena de frío y tener cuidado con los que son portadores, ¿verdad? Por eso las personas que manipulan alimentos yo creo que tienen que lavarse bien las manos, no tocarse la cara, eso que puede estar por ahí por la piel, la nariz, y trabajar con guantes, ¿verdad? Después tenemos otro grupo de toxinas, las otras eran pirogénicas, producían temperatura. Ahora tenemos toxinas exfoliativas, entonces que actúan sobre la epidermolítica, o sea, van a ir a destruir la parte de la epidermis, se van a destruir las células. Y esas toxinas A y B van a empezar a aparecer como un eritema y acá dice separación, no tiene sentido. Supuración tiene que ser, ¿verdad? Supuración.
Acá hay que poner, corregir un poco, supuración. Tiene más sentido, ¿verdad? Causar eritema y supuración. Después tenemos una toxina, la leucocidina, que es una toxina leucocitolítica. Está destruyendo ¿cómo que la célula de los leucocitos, ¿verdad? Es de dónde proviene nomás después lo que se hace, la aclaración. Y pueden estar asociados con infecciones, por ejemplo, pulmonares y también qué tipo de infecciones de la piel que se empieza a necrosar. Entonces, esto es en cuanto a componentes, describiendo un poco lo que es las citotoxinas, esas toxinas que están destruyendo las células. Bueno, después tenemos otra, acá. Hablando de enzimas, son sustancias que están actuando para degradar. Entonces que actúan sobre las proteínas, las proteolíticas. Estas van a facilitar la diseminación hacia el tejido siguiente. Hay una enzima llamada hialuronidasa que también actúa para destruir. Está la proteasa y la lipasa. Después tenemos una enzima que es la beta-lactamasa. Esta enzima, ¿qué es lo que va a hacer? Esta enzima va a inactivar a la penicilina. Entonces, la penicilina tiene beta-lactamasa y hay ciertos casos que yo no puedo usar porque tiene beta-lactamasa. Después tenemos otra enzima que es la coagulasa, que es la que vimos esa prueba, que es un factor importante. Es el factor activador de la protrombina. Es uno de los componentes que que participan en el proceso o la cascada de la coagulación. Entonces, esta coagulasa va a activar a la protrombina. Y si eso está presente, que lo que aparece, hay un coágulo, como vimos. Esa enzima está coagulando el plasma. Entonces se forman pequeños coágulos. Después también tenemos que convierte el fibrinógeno en fibrina. Entonces se forman coágulos. Hay otra prueba que se hace de la catalasa. Ese otro era la coagulasa. Yo ponía el microorganismo en presencia de un plasma y le dejábamos 2 horas a cierta temperatura y coagulaba si era positivo. Y en este grupo estaban, acuérdense, los estafilococos áureos. Ahora hay otra prueba que es de la catalasa. Inactiva el peróxido de hidrógeno. ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? ¿Recuerdan su nombre? Peróxido de hidrógeno. ¿Cómo también se le llama? Agua oxigenada. El agua oxigenada. Entonces, puede ser catalasa positiva, porque si es que yo pongo el material purulento, necrosado que yo saco de la piel del paciente y pongo en presencia de agua oxigenada, ahí hay una reacción química, ¿verdad? Entonces, ahí se libera oxígeno y burbujea eso, ¿verdad? ¿Por qué hay burbujas? Porque hay liberación de oxígeno, entonces dice catalasa positiva, ¿verdad? Se separa peróxido de hidrógeno, pues es H2O2, ¿verdad? Una reacción química que se separa en agua más oxígeno. Entonces, el peróxido de hidrógeno producen los fagocitos, o sea, aquellos macrófagos, micrófagos que fagocitaron a la bacteria. Después tenemos otra enzima que se llama hemolicina. Va a haber entonces hemólisis en los glóbulos rojos. Por ejemplo, eso yo puedo observar cuando hago en el medio de cultivo que uso, que es, por ejemplo, ¿cómo que se llama? El agar sangre.
Y si hay una hemólisis completa, yo voy a ver si se destruyen los glóbulos rojos parcial o sin hemólisis. Entonces, esta hemolicina también es un factor importante tener en cuenta. Ahora después tenemos, para que ustedes vean nomás cómo se ve la estructura de un estafilo. Y entonces ahí se ve todo lo que es la parte de proteína, el fibrinógeno, las estructuras, y acá en un corte, donde se encuentra el peptidoglicano y la microcápsula que tiene esta bacteria. Eso es para ilustrar, nomás va a romper un poco el... Bueno, siguiente. Si yo hablo de la hemolicina, es una enzima, ¿verdad? Que puede ser alfa, beta, gamma, delta. Estas son las que se tienen en cuenta para ver si hay o no hemólisis. Bueno, por ejemplo, todas tienen unas características antigénicas que son diferentes. Casi todas las cepas de Staphylococcus aureus producen una combinación de hemolicinas. Por ejemplo, en el caso de la hemolicina alfa, ¿qué es lo que ocurre con la hemolicina alfa? La hemolicina alfa se va a unir al receptor en la célula del hospedero. Vamos a suponer que hay un hospedero que tiene un problema y entonces va a venir esa hemolicina alfa, es la que se va a unir y va a causar una lisis osmótica de esa célula. En el caso de la beta tiene la esfingomielinasa, que es una enzima que va a actuar ahí. ¿Y qué va a hacer Va a degradar la membrana con esta con esta enzima, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a degradar? Va a degradar las membranas, como dijimos, y la mayoría de los estafilococos aureus no producen esta hemolicina. Algunos nomás, especiales. Y el delta, que es un péptido pequeño y que tiene un papel que hasta ahora no se conoce. Bueno, ahora siguiente. Este es un medio de cultivo que podemos observar. Acá tenemos, por ejemplo, una caja de Petri, una placa de Petri, que es como un platito que tiene su tapa, en el cual se cargó el medio de cultivo, que es ¿cómo que se llama? Agar sangre. Y acá podemos ver las colonias que crecen, porque es un medio enriquecido. Entonces tenemos alfa hemólisis, muy poca hemólisis, beta hemólisis, cuando hay destrucción total. Y hay una zona, cuando hay mucha hemólisis, se llama zona de doble hemólisis. Todo esto que se ve más claro es que fue destruido por las enzimas que tiene el estáfilo. Y eso es una característica que tenemos que tener muy presente. ¿Se entiende? Alfa tiene muy poca. Ahora, la patogenicidad. La patogenicidad, en la patogenicidad, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado la botiomicosis, que era que se encontraba en los trópicos? Es una reacción que se forma como un granuloma que es supurativo, o sea, como un pus que está saliendo ahí. Después hay infecciones supurativas, septicemia, cuando afecta la infección a la sangre, pioderma, cuando en la piel, la mastitis, dijimos, que puede aparecer, ¿en qué caso? Una afectación de las mamas, tanto puede ser en el hospedero, ¿verdad? En el caso de la madre que amamanta, y también puede haber una mastitis en los animales que dan leche. Puede aparecer en una infección urinaria, puede formar una enterocolitis a nivel de intestino y puede producir una infección a nivel pulmonar, dando una neumonía.
O al nivel de la garganta puede hacer una amigdalitis que se ve todo blanca, medio purulenta, que produce una amigdalitis. Puede ser causado por estafilococo y de ahí nosotros tenemos que hacer una diferencia. Que, por ejemplo, Corynebacterium también, que tiene su hábitat, es la parte faringe, y ahí forma unas placas. Entonces yo tengo que hacer diferencia teniendo en cuenta los cultivos y ciertas pruebas bioquímicas que se le hacen. ¿Se entiende? Bueno, siguiente. Acá tenemos una, ¿cómo que se dice? Una ilustración para ver hacia dónde puede ir, por ejemplo, a ubicarse estos microorganismos. Tenemos que pueden estar en la parte de la cara, acá produciendo infecciones, puede hacer una sinusitis estáfilo, en los ojos, ¿cómo que se llama? Acá, los párpados, producir el orzuelo. Han de saber ustedes que, o habrán escuchado hablar del orzuelo. Son pequeñas infecciones de unos, como unos granitos que se forman ahí, y eso es causado por estafilococo. Forúnculos que pueden estar en la espalda, puede afectar pulmón, pulmonía, el estómago, puede estar en la parte de cardíaca, ¿verdad? Endocarditis, impétigo en la piel, y puede estar en el intestino causando, por ejemplo, diarrea cuando está actuando por sus toxinas, ¿verdad? Bueno, eso es para tener una ilustración. Luego vamos a tener las puertas de entrada por donde pueden ingresar. Tenemos muchas puertas. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de por dónde entran los microorganismos, por dónde salen? Folículos pilosos, hay gente que son muy velludas. Cuando yo me rajuñé o me corté, por ejemplo, la piel, si no tomé la precaución de desinfectar y poner algún desinfectante, se puede infectar. Cuando hay una clavada, una punción con una aguja o otro elemento cortopunzante. Herida quirúrgica que se suturó y pudo contaminarse, ¿verdad? Puede dar el caso. Puede estar el problema del tracto respiratorio, tracto gastrointestinal a nivel del intestino. Puede haber una diseminación en la sangre, diseminación hematógena. Puede ir al músculo esquelético, puede afectar el corazón, las meninges, dijimos, cerebro, riñón, hueso. Puede haber acumulación de pus y se habla de necrosis, ¿verdad? Cuando hay una destrucción del tejido. Puede haber un proceso inflamatorio y hay como unos coágulos que se forman de la fibrina. Era el producto de destrucción por el fibrino que no se transformaba en fibrina, ¿verdad? Bueno, acá tenemos para ilustrar. ¿Se acuerdan que hablamos de la botriomicosis? Que hay que diferenciar de otras patologías, que es una afectación que produce en el trópico por estafilococo y que está drenando un producto que es el pus. Bueno, y tiene que ser hay una lesión solamente solitaria o pocas lesiones que suelen producir en el área donde, en los genitales, por ejemplo, puede aparecer, y a veces aparece en la cara o en el tronco. Se llama botriomicosis. Tenemos que diferenciar de otras patologías. Esa es una ilustración. Bueno, ahora siguiente. Por ejemplo, como les dije yo hoy, si yo tuve, por ejemplo, en el caso de una neumonía causada por estafilococo, se denomina neumonía estafilocócica. Entonces, ¿qué material yo voy a obtener? El esputo del paciente. Voy a llevar a mirar en fresco
Acá yo miré en fresco. ¿Por qué digo que miré en fresco? Porque estoy viendo, al hacer un extendido, hay un poco de glóbulos rojos destruidos, se encuentran algunos elementos de los glóbulos blancos destruidos. Acá se le ve a uno que fue fagocitado tal vez por un micrófago. El micrófago está dado por los glóbulos blancos polimorfonucleados neutrófilos, que son los que le engloba al microorganismo. Y acá tenemos, al hacer la coloración de Gram, que esta característica que les puede llamar la atención, ¿qué dirían ustedes que son? Al ver esto, a ver, ¿alguien puede responder? Están en racimo. No están en cadena, Eva. En cadena está lo que el doctor Plan les dio hoy, se llama estreptococos. Y yo estoy hablando de estafilococos que están agrupados en racimo de uva, así como comentó tu compañero. Están agrupados. Bueno, eso hay que tener muy en cuenta. Es una característica del microorganismo. Para que yo pueda decir, bueno, entonces, esto veo yo así en el directo, cuando miro directamente y coloreado el material que se sacó del esputo. Luego yo, otra parte del material, voy a cultivar y voy a ponerle en un agar sangre. Y entonces, porque ellos son muy exigentes, necesitan el agar enriquecido, se dice, va a poder crecer. Bueno, ahora podemos verle, eso es lo ¿qué es lo que puede producir? Una celulitis en la piel, fíjense. Uy, inflamación de células. Está indicando una diseminación aguda de esta infección en la dermis y en los tejidos subcutáneos. Produce mucho dolor, parece carne viva, ¿verdad? Uy, eritema y produce calor, o sea, tiene temperatura en esa zona. Bueno, estamos viendo celulitis diferentes. Acá tenemos una celulitis en la pierna, por ejemplo, que es muy diferente. Se formó como una heridita y luego se hace como una llaga. Esta es una celulitis causada por la infección. Por ejemplo, vamos a suponer que tuvo una pequeña picadura o una afectación. Y uno se rasca y eso se descompone. Y eso después va a ir tomando la parte del tejido y hace una infección. Pues esta infección va a ser por estafilococo, una celulitis. A lo mejor es una persona que es portadora también, puede ser. Y de repente, como tenía su defensa baja, se le disemina y va hacia los miembros inferiores. Siguiente. Acá tenemos otra celulitis. ¿Se fijaron cómo es? Está todo rojo. Un desastre. Bueno, enfermedad exfoliante de la piel. Tenemos varios síntomas. El del Ritter, que es el pénfido, de que se ve en los niños, los neonatos recién nacidos. Dermatitis exfoliativa generalizada en el recién nacido. Tenemos, por ejemplo, necrólisis, hay una destrucción y lisis de la parte epidérmica. Tóxica, en niños ocasionalmente ocurre, pero más es común en niños y ocasionalmente en el adulto. Después tenemos el impétigo buloso, y como la escarlatina, se le llama escarlatina estafilocócica porque es todo rojo. Síndrome de la piel escaldada, aparece rojo y como que se descama. La esfoliatina hidroliza la desmogleína 1 y la alfa de las uniones y ahí entonces empiezan a descamar y a destruir. Fíjense, vamos a ver la siguiente. Acá tenemos el caso de la piel escaldada. Mira vos,
el caso de un bebé que se infectó todo con estáfilo y le sale la piel así como que cuando uno se quemó y se va descascarando, ¿verdad? Este es una ilustración. Después tenemos varios. Acá vemos que puede estar afectando la cara, acá cerca de la boca, en los párpados, el recién nacido. Bueno, y estas son las estructuras que se ven al hacer estudios especializados, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico. Ahora tenemos otro. El impétigo, ¿cómo es? Está causado por estáfilo y cerca de la boca. Acá tenemos bajo el labio como una costra. ¿Ya? Esto se contagia mucho, es muy contagioso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si yo toco, eso puede llevar a otro lado. O alguien que de repente yo toqué o cubierto, o que estuvo sin querer, ¿verdad? O toalla o algo que... Entonces eso tiene que ser muy cuidadoso. Se tiene que tener mucho cuidado para poder evitar que esto se vaya contagiando. Un apósito que estuvo en contacto. Este es un forúnculo, elemento, así a lo mejor se le formó un barrito y eso es lo que no hay que hacer, que apretaron y pues, a lo mejor era un portador, ¿verdad? Y entonces se le infectó, ¿verdad? Y es causado por el estafilococo, el forúnculo, se le dice, porque es una estructura roja. Después tenemos otro, una infección, ahí medio necrosis de la piel y ahí acá está saliendo el pus, ¿verdad? Todo infectado. Bueno, ahora en la parte del shock tóxico. ¿Qué pasó ahí? Ah, hay una información, ¿verdad? El síndrome del shock tóxico, que ha abreviado SST, empieza con una fiebre repentina, hay escalofrío, vómito, todas esas características que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Puede haber diarrea, dolores de los músculos, hay erupciones en la piel. Y entonces rápidamente va progresando y ¿qué es lo que pasa? Hipotensión, o sea que bajada de presión, muchas veces la persona se puede desmayar, ¿verdad? Hay disfunción multisistémica porque hay una estimulación múltiple del sistema inmune. Hay también descamación, especialmente en las palmas y plantas de los pies, que es importante también. La descamación de las capas externas de la piel puede ocurrir en 2 semanas después de que comenzó la enfermedad. Siguiente. Está asociado a, muchas veces también esto se tiene que tener muy en cuenta, puede ir asociado al uso de tampones y dispositivos intravaginales, en el caso de la mujer, contra los anticonceptivos, contraceptivos, ¿verdad? Esto puede ocurrir, puede haber una infección a ese nivel cuando se deja mucho tiempo esto, porque acuérdense de que ellos crecen muy bien en medio que haya sangre. También ocurre como complicación de acceso de la piel o en caso de cirugía. Entonces, el grupo de riesgo en ese grupo de riesgo están las mujeres que están menstruando, que tienen que tener mucho cuidado. Mujeres que usan anticonceptivo o contraceptivo de barrera, individuos que han pasado, por ejemplo, a una cirugía nasal. ¿Por qué menciona cirugía nasal? ¿Se acuerdan que hablamos que hay gente que pueden ser portador de estáfilo en las narices, en las fosas nasales? Puede dar el caso que esa persona sea un portador y de ahí se empieza a diseminar, ¿verdad? De su
sus estáfilos que estaban ahí y que él era un portador. Por eso es importante Profe, también. ¿Eh? esos serían los estafilococos coagulasa negativa, No. lo que está en la... Y acá estamos hablando de estafilococos aureus coagulasa positiva. Puede dar el caso que sea negativo, pero eso viene, por ejemplo, el epidermidis sacrofítico, etcétera, ¿verdad? Pues en este caso estamos hablando de un paciente que pasó una cirugía nasal, ¿verdad? Eso que hacen cirugías correctivas y eso. Puede dar el caso que no se percataron que es ¿cómo que se llama? Portador. Yo creo que, yo me acuerdo que ahí en el hospital, los médicos que de cirugía, y sobre todo aquellos que entraban en quirófanos especiales, más eso, donde se hacía la parte de cambio de válvula, eso tenían que pasar todo un control periódico laboratorial. ¿No? Inclusive ahí no se le permitía lo que entre con barba, bigote y eso, ¿me entiendes? Y se le tenía que someter, se le hacía hisopado de manos, nasal, todo eso. Aparte de controlar todo el ambiente, piso, mobiliario, la sala quirúrgica, que es especial, ¿verdad? Todo eso se controlaba. Mapeo bacteriológico. Bueno, y hay individuos que, por ejemplo, se operaron y después su herida se le infectó con estáfilo, que pudo haber venido de la piel, como vos decís. Y estaba en la piel intacta, pero la piel en este caso está todavía su herida y ahí pudo haber entrado y empieza a supurar y se vuelve agresivo. No sé si me explico, ¿está? Sí. Siguiente. Cómo aparece la piel, parece no sé, la piel toda destruida en el caso del síndrome de shock tóxico. Está todo destruida la parte de la epidermis. Aparece ahí como un pedazo de carne, que es muy doloroso, muy doloroso. Siguiente. También se habló de intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus. Estos alimentos que hay que tener mucho cuidado en el caso de las carnes, productos cárnicos, que tienen que mantener siempre su cadena de frío, y también aquellos que manipulan esto, o sea, aquella gente que trabaja en los mataderos, en los carniceros, los que están en los cortes de carne, tienen que tener mucho cuidado. Los huevos. Profe, eh, ¿Mm? entonces podemos decir que es resistente al ácido clorhídrico y pH del estómago, ¿verdad? Y sí, sí, es que entró por los alimentos, pero muchas veces esto va a actuar por su toxina, ya, ¿entendés? Muchas veces Ah, ya, profe. también. Y tenemos el caso de los huevos que usamos para ensalada o de la forma que usamos. Perdón, no, no, es que es producto animal, es que la persona es portador. Y entonces, por ejemplo, una persona que es manipuladora, que cocina, cocinero, o un mozo que está en contacto con los alimentos, o un carnicero, o que está vendiendo carnes, o otro que participa en la faenamiento, ¿verdad? Los rastros. Entonces, yo creo que estos personajes también se les tiene que controlar un poco, desde luego que sí, tienen que estar controlados. Es como decir, tenés tu libreta de salud. Me acuerdo que antes, acá, se tenía una libreta de salud que nos pedían para el colegio y teníamos que pasar radiografía de tórax, teníamos que ir con el especialista de piel para ver si teníamos algo en la piel. Muchos estudios se hacía el tórax, y si es que tenía catarro se le hacía estudios de esputo y eso, para ver si no era portador de Mycobacterium tuberculosis. Ahora me parece que antes era más exigente cuando éramos más rudimentarios.
Y ahora están bien, están las vacunas, todas las cosas. Pero antes tenía que tener tu libreta de salud al día. Era exigencia, así como que vos te ibas para inscribirte al colegio o la facultad y vos tenías que tener tu cédula de identidad y tu libreta de salud. Como ahora te piden, tenés tu vacuna de fiebre amarilla, una de, qué sé yo, de esto, ¿verdad? Y bueno, acá otra cosa que tenemos que tener en cuenta, las ensaladas que se hacen con mayonesa. Ensalada de papa, que es un cultivo también, la papa. Y eso que se prepara y se tiene ya ahí las ensaladas, esa base que tenga mayonesa y cosas, siempre hay que meterse en la heladera. Y en el momento que se va a servir, se le pone la mayonesa. El caso de la leche cruda. Hay gente que toma la leche porque dice que es mejor, pero hay que tener certificado de que estos animales están todos vacunados y están todos controlados, ¿verdad? Y viene, esa infección puede venir a través de la ubre, de que la vaca tiene una mastitis, ¿verdad? Y después están otras intoxicaciones causadas por enterotoxina. Una enterotoxina termoestable, o sea, a temperatura estable. Por ejemplo, la comida es cocinada y las bacterias se mueren y aún provocan enfermedad. ¿Por qué? Porque ahí están actuando su toxina, no la bacteria misma. Yo puedo destruir por el calor, pero queda el efecto de las toxinas. ¿Se entiende? La toxina. Después, hay que considerar que la forma más común de intoxicación alimentaria es probablemente, está más, ¿cómo que se dice? Restringida. O muchas veces tenemos ciertos alimentos, ¿verdad? Pero muchas veces estamos registrando muy pocas veces esa intoxicación. A lo mejor nosotros le culpamos a otra cosa y fue por el estafilococo, ¿verdad? ¿Qué podemos ver el siguiente? Estafilococos, ahora hablamos aquellos estafilococos que son coagulasa negativas. ¿Qué quiere decir? Que yo hice la prueba y me sale que no hay coagulación, no tiene la coagulación. Entonces, eh, yo eh, voy a ver, ¿se acuerdan que yo les mostré esa flechita azul y la flechita roja? Entonces, por ejemplo, estas van a estar presentes sobre la piel, ¿verdad? Tenemos algunas que son eh, la epidermis y la saprofíticum. Hay muchas veces algunas presentan resistencia a ser fagocitada por las células macrófago o micrófago, o muchas veces pueden estar adheridas al cuerpo. Bueno, entonces acá vamos a hablar de las que son coagulasas negativas. ¿Quiénes pueden ser? ¿Qué patogenicidad, por ejemplo, tenemos? Caso del estafilococcus epidermis que tenemos sobre la piel. Está implicada en, por ejemplo, en los implantes, o sea, de cirugía plástica. Las prótesis que se usan para la cirugía plástica, ¿verdad? Las células pueden unirse a la ¿cómo que se dice? Nectina y del huésped, ¿verdad? Sobre el implante. Las células pueden producir una especie de película sobre ese implante. Y entonces, por diferentes cosas, no tienen glicocálisis, no tienen un ácido teicoico, que es una sustancia que también se encuentra en la capa de la célula.
Así como puedo encontrar peptidoglicano, acá también se habla de un ácido teicoico. Y bueno, están formando como una película y se une a la pared del implante, de la prótesis que se le pone al paciente. Puede estar por ese lado. Bueno, ese sería el caso del epidermis. Tenemos otro, el estafilococo saprophyticus. También es coagulasa negativa y está más comprometido o se le puede encontrar más, se le aísla en caso de que ocurra una infección urinaria. Está relacionado con ese caso, ¿verdad? Ahora, yo tengo que hacer para el diagnóstico, tengo que aislar al germen, tengo que cultivar y tengo que hacer la identificación por las pruebas bioquímicas. Entonces, yo tomo la muestra. ¿Qué muestra va a ser? Una muestra purulenta, el pus que está produciendo ese microorganismo. Hago un hisopado, con un hisopo estéril, por supuesto. Saco material de la secreción, del tejido que está dañado, productos, si es que voy a meterme en la parte de alimentos, voy a ver los productos lácteos, por ejemplo. Voy a empezar la leche, esto, lo otro. Los medios de cultivo que yo uso más común es el agar sangre. ¿Cómo es eso? Yo preparo el agar base y luego le agrego 5 o 10% de sangre de carnero, porque estos microorganismos son muy exigentes y necesitan estos nutrientes que le aportan la sangre del carnero, ciertas proteínas, etc. Ahora, para que esto pueda crecer, nosotros necesitamos incubar por 24 horas a 35 o 37 grados. Las colonias se van a formar redonditas, son lisas, son brillosas, pigmentación dorada, en el caso de que sea, si hay una pigmentación dorada, me voy a inclinar a favor de quién. De un estáfilo. El estáfilo, ¿quién da por el pigmento que tiene el beta-caroteno? ¿Quién era? Yo le tengo por ejemplo, pigmentación dorada, estáfilo áureo, entonces ya puedo mandar para el otro grupo. Veo que hago el extendido y tiene cocos gran positivo en racimo, digo que son estáfilos. Ahora después tengo que hacer todas las pruebas. Hay hemólisis al hacer en la placa de Petri, que yo hice, preparé el agar sangre. Entonces, ahí yo puedo decir, bueno, vamos a ver qué tipo de hemólisis para yo decir que se trata o no de tal o cual tipo de microorganismo. Ahí, por ejemplo, en la siguiente, puede pasar. Ay, me atoró la salida, parece que ya. Entonces, acá yo tengo, viene el material purulento. Hago directamente el croquis y acá coloreo con gram y puedo ver en acúmulo cocos en racimo. Y hay muchos glóbulos blancos destruidos, o sea, los fagocitos, en este caso son neutrófilos, están destruidos. Luego esto voy a someter a un cultivo. Y el medio de cultivo que uso es el agar sangre. En el agar sangre, entonces van a crecer colonias, que son todos estos puntitos brillantes. Acá están muy compactos, acá están más distribuidos. Entonces yo tengo esto, una colonia. Entonces yo con un ANSA estéril saco ese material, hago un extendido y coloreo con el gram. Y acá tengo un cultivo puro donde crecieron cocos gran negativos, gran positivo, quiero decir, perdón, azules, cocos gran positivos. Ahora tienen unas características. ¿Cuáles son? Están agrupados en forma de racimo, ¿ay? En forma de racimo de uva, agrupados.
Entonces estoy frente a un estafilococo. Le hago la prueba de, ¿cuál es esta prueba? ¿Qué le hago? ¿Cómo se llamaba la prueba de qué? A ver, ¿cómo se llamaba esa prueba que usábamos? ¿Ah? De ¿Cómo? coagulasa. La coagulasa. Entonces, coagulasa negativa, o sea que queda así líquido, no hay precipitación, no hay coágulo. Ese es coagulasa negativa. Entonces, este va al grupo de los estafilos coagulasa negativa. Voy a estudiarle al saprofítico, al epidermidis, por ejemplo. Coagulasa positiva. Hice la prueba, una parte del cultivo, una colonia saqué y puse con el plasma. Mezclé y puse a incubar y ocurre esto. Se dice que es coagulasa positiva. Entonces, al ocurrir esa coagulasa positiva, yo me inclino a favor de quién. ¿Para quién es esta prueba? Entonces le identifico con quién. ¿Ah? ¿Con quién le voy a identificar? ¿Se acuerdan que decíamos que es el Staphylo aureus? Es coagulasa positiva, que es el patógeno. ¿Se acuerdan? Acá tenemos otra prueba de la en caja de Petri, fermentación de azúcares. Este es el medio y acá se vuelve amarillo porque hay viraje por por la enzima que tiene, por la destrucción de la presencia de azúcar. Entonces, todas estas pruebas yo hago para identificar en el laboratorio. Siguiente. En tratamiento tenemos, para eso tenemos que enfrentar eh, ¿cómo que se llama? Le enfrento a ese cultivo. Después del cultivo saco una colonia, diluyo y pongo la caja de Petri, en la placa de Petri que tiene el agar, inundo con ese preparado de la bacteria, de las colonias diluidas y le pongo los antibióticos que puedo usar. La oxicilina, la vancomicina, cesiazolina, clindamicina, trimetoprim sulfametosazol, etcétera. La diclosacilina. Y bueno, entonces pues yo tengo que ver después de 24 horas si hubo resistencia o si es sensible. Y entonces, de acuerdo a eso, yo uso el antibiótico adecuado. ¿Cómo que se llama? Esto van a dar, nosotros mencionamos, ¿no? Pero cuando lleguen a la materia donde estudian todos estos antibióticos, medicamentos y eso, farmacología, tienen que saber la dosis, cuántos miligramos por peso, por esto, lo otro va a poder usar. Bueno, siguiente. Las diferencias entre la parte morfológica cuando hacemos la tinción de Gram. Tiene forma esferoidal, redondo. Cuando están agrupados en racimos, son estafilos, las características tintorial, gran positivo. Si yo voy a hablar del estafilococo, entonces veo en fresco, esta es una reacción inflamatoria. El extendido que se hizo y se coloreó con el Gram. Y entonces acá tenemos restos leucocitos coloreados y acá los microorganismos en racimo de uva. Esta es la característica de una coloración de Gram después del cultivo. Es un cultivo puro. Pero acá es célula porque es directo.
lo que se miró. En cambio, cuando yo veo un, ¿qué se dice? Un estreptococo, el estreptococo de una muestra, acá se ve el extendido donde hay restos de pus, restos de células, leucocitos, pero los microorganismos están en cadenas cortas y alargadas. Después de un cultivo aparece esta característica. Y después se hace la prueba de la catalasa para estafilococo positivo. Y para el caso del estrepto, ahí me tapa la imagen. A ver un poco. En el caso del estrepto, la catalasa va a ser negativa, ¿verdad? No hay reacción. Bueno. Después, ¿qué es otra? En cuanto a la bibliografía que se usó, ahí tiene. Microbiología y parasitología médica del doctor Canese, que es nacional. Microbiología y parasitología médica de PRA. Microbiología y parasitología humana del doctor Romero Cabello. Este es mexicano. Tiene en internet, tiene su libro. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el tema? No, ¿No profe, hay está duda? todo claro. Está todo claro, no hubo duda. Bueno, me alegro. Entonces, muchas gracias por haberme aguantado, ¿verdad? De apoyarme con para compartir estas láminas. Eso ustedes tienen en la plataforma. Pueden bajar para para que les sirva de guía. ¿Me entienden? Les sirve de guía para cuando, porque ahora está el programa, ¿verdad? Se habla primero de todos los focos y luego vamos a entrar con las bacterias. Seguro que a ustedes ya les toca algunas para las exposiciones, ¿verdad? Que ya va a ser muy pronto. ¿Me entienden? Sí, ¿verdad? Y bueno, Doctor, disculpen, profe, voy a llamar la lista si te parece. llama un poco, por favor. Sí, un ratito. Ya tenemos el tiempo, ya terminamos acá, y ahora es la presencia. ¿Cuántos son en total? Azúcar. No sé si me escuchan ahí. Sí, Achucarro Narváez. Presente, profe. Ok. Añasco Fernández. Presente, profe. Antunes. Presente, doctora. Arias. Presente. Arrúa. Presente. Báez Palacios, Carlos. Presente. Báez Palacios Mercedes. Presente. Vareiro. Presente. Benítez Melgarejo. Presente. Benítez Román. Presente. Cardoso Vera. No está. Profe, él está, pero está con problemas en su internet. Ok. Pero, no sé, estuvo, ¿verdad? Sí, profe, él estaba hablando recién con el doctor. Ok. Chamorro González. Presente, profe. Sena Reyes. Presente, profe. De Sousa Ferreira Samantha. Presente. De Sousa Samara. Duarte Aveiro. Presente, profe. Okay. Gómez Rodríguez. Han Park. Presente, profe. Okay. Jara Ibáñez. Presente, profe. López Benítez. Presente, profe.
Lugo Dávalos. Presente, profe. Lugo Grance. Presente. Moraes. Ocampos Encina. Ok. A ver, está. Ortega Acosta. Presente. Patiño. Presente. Pertile. Presente. Portillo. Presente. Rojas. Presente. Sanabria. Presente. Velázquez. Villalba. Presente. Celaya. Presente. Ok. Yo no le escuché a Santiago Ocampos. ¿Se encuentra? Y tampoco le escuché a Samara